Jóvenes estudiantes del quinto año de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy pues le doy la bienvenida a una nueva sesión de aprendizaje que es la cultura romana en el área de historia universal. ¿Ya? El día de hoy vamos a compartir datos muy importantes en la cual pues ustedes la puedan entender de la mejor manera. Bien, entonces el día de hoy vamos a conocer lo que es el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Muchachos, vamos a empezar con la ubicación. Luego vamos a tener lo que es sus orígenes del Imperio Romano y la evolución histórica. Muy bien. El Imperio Romano, pues es una civilización romana pues que se desarrolló, dice, en la península de Itálica, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la localización geográfica de Roma, ¿ya? Acá vemos el mapa, ¿no? El mapa de la civilización romana, ¿ya? A un inicio, la civilización romana pues se desarrolló en la península Itálica. Todo ese verde anaranjadito que vemos en el mapa, esa es la península Itálica, ¿no? Un territorio cubierto pues en gran parte por montaña, ¿ya? En estos territorios los romanos encontraron pues las condiciones necesarias para su desarrollo, el clima apropiado para la agricultura y la ganadería, y la posición estratégica de la península Itálica que dividía al Mediterráneo en dos zonas y que además estaba próxima a África, ¿ya? Una de las los límites que tiene la península Itálica, pues tenemos por el norte con las montañas de los Alpes. Por el sur tenemos al mar Mediterráneo, ¿ya? Por el oeste tenemos con el mar Adriático. Por el este con el mar Tirrenio, ¿ya? Estos cuatro mares pues rodeaban lo que es a la península Itálica, ¿ya? Los primeros pobladores fueron los latinos, luego tenemos a los etruscos, ¿ya? Acá veamos su origen, su espacio geográfico, ¿ya? Aproximadamente dice desde el año 753 a.C., pues apareció en la península Itálica una gran civilización, ¿no? Que fue la civilización romana. Pues durante mucho tiempo su centro político pues estuvo centrado en la península Itálica. Todo esto verde, naranja o esta color rojiza que vemos pues es la península Itálica, y sus límites fueron pues por el norte con las montañas, la cadena montaña de los Alpes. Por el sur tenemos al mar Mediterráneo y al mar Jónico. Por el este al mar Adriático y por el oeste el mar Tirrenio, ¿no? Pues Roma se construyó a los pies del monte Palatino. ¿Ya, jóvenes? De acuerdo. Luego tenemos acá la expansión geográfica del territorio romano, ¿ya? El territorio romano pues se expandió veamos la expansión geográfica del territorio romano, ¿no? Veamos acá el mapa, esta partecita donde dice Italia, eso nada más era anteriormente lo que era la ubicación geográfica de Roma, ¿no? En lo que está en la península Itálica. Después de ello se fue abarcando por todo lo que es el lado naranja, este color naranja, todo eso fue un imperio romano, ¿ya? En su mejor apogeo, dice el imperio romano, pues llegó a abarcar parte de 3 continentes, ¿no? Por el sur tenemos a Europa, que abarcó España, Italia, Dacia, Turquía, ¿ya? Dalmacia, y en el oeste de Asia pues abarcó por Palestina,
y Armenia. Y en el norte de África abarcó Egipto, Cirenaica, Numidia y Mauritania. ¿Ya? Fueron los lugares en los cuales abarcó el Imperio Romano. Muy bien, chicos, se dice que el Imperio Romano, su origen, pues, ¿no? La fundó Rómulo y Remo, ¿no? Que fueron dos hermanos, en la cual la leyenda lo dice así, que fundaron, o fueron los fundadores de Roma, ¿no? La leyenda dice que una loba los amamantó, ¿no? Bien, ahora veamos. Bien, jóvenes, ahora veamos lo que es la evolución histórica de Roma. ¿Ya? La evolución histórica de Roma empieza con la monarquía romana. ¿Ya? La monarquía romana, la antigua civilización romana, pues se extendió, como acabamos de decir, desde el año 1753 a.C. hasta el año 476, ¿no? Abarcando en consecuencia más de 1200 años divididos en tres periodos, ¿ya? Monarquía romana, República Romana y el Imperio. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar solo lo que es la monarquía romana y la República Romana, ¿ya? Como este tema es un poco amplio, vamos a tratarlo en dos partes. Y el día de hoy vamos a hacer lo que es la monarquía romana y la República Romana. Muy bien. La monarquía romana dice que fue o se desarrolló en el año 1753 a.C., que abarcó hasta el año 509 a.C., ¿no? Este periodo pues gobernaron dos reyes de dos dinastías, ¿no? Los latinos sabinos y los etruscas fueron los reyes que gobernaron la monarquía romana, ¿ya? Como dice, monarquía, fueron gobernadas solamente por los reyes, ¿ya? Dice que fue un periodo de la historia de la antigua Roma durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes de dos dinastías, los latinos sabinos y etruscas, ¿ya? Tradicionalmente comenzó, dice, con la propia fundación de la ciudad de Roma por Rómulo, ¿no? No sé, ¿te acuerdas tú esa leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Que fueron pues dos hermanos gemelos, en la cual ellos fueron aventados al río Tiberio, en la cual pues una loba las encontró y las amamantó, ¿no? Y nos dice la leyenda que fue Rómulo el quien fundó el Imperio Romano el 21 de abril del año 1753 y terminó pues la monarquía romana con la expulsión del último rey en el año 1539, ¿ya? Y dio paso pues a la instauración de una república romana, ¿ya? La monarquía romana estuvo gobernada primero por los latinos, que fueron cuatro reyes, ¿ya? Los reyes latinos sabinos fueron Rómulo, quien fue un mitológico fundador de Roma, creó el Senado y la Asamblea, aseguró la independencia de Roma. Tras su desaparición fue adorado como el dios Quirino, ¿ya? Luego tenemos al rey Numa Pompilio, que fue gobernador pacífico de origen sabino. Luego tenemos a Tulio Hostilio, concedió tierras a los pobres, no respetó pues la religión, y luego tenemos a Anco Marcio, que fundó el puerto de Ostia y Sabino. Fueron los cuatro reyes latinos sabinos. Y luego tenemos los tres reyes etruscas, fue Tarquino el Antiguo, ¿ya? El rey de origen etrusco edificó pues el Circo Máximo. Luego tenemos el Servio Tulio, estableció una confederación de los pueblos latinos. Y por último tenemos al Tarquino el Soberbio, ¿no? Que era un rey autoritario, déspota,
Sus excesos originaron pues su caída a mano de los romanos, fin de la monarquía. ¿Ya? Un dato muy importante, muchachos, acá: el principal aporte a la humanidad que hicieron los romanos fue el derecho romano, ¿no? Que fue una ley de las 12 tablas. Recordar y tener en cuenta esta principal aporte a la humanidad que dieron los romanos, ¿no? Fue el derecho romano. ¿Ya? Luego damos acá lo que es la República Romana. ¿En qué consiste la República Romana? La República Romana, pues, después de la expulsión de Tarquino el Soberbio, el último rey etrusco, pues inició una nueva etapa en la historia de Roma, ¿ah? Que adoptó además de una nueva forma de gobierno. La República, este sistema, pues, buscó evitar el poder personal de los reyes a favor de una mayor participación de los ciudadanos romanos, ¿ya? Fue un periodo, pues, de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano, ¿ya? ¿No? Como forma de Estado, ya no era una monarquía, que se extiende desde el año 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana, pues con la expulsión del último rey, Lucio Tarquino el Soberbio, ¿ya? Hasta el año 27 a.C., pues fecha que dio o tuvo inicio el Imperio Romano. Muy bien, chicos, esta República Romana, pues va a dar paso después a ello a las guerras púnicas. Bien, jóvenes, este conflicto, pues, entre Roma y Cartago, pues, fue por el dominio del Mediterráneo occidental, ¿no? En la cual da origen al desarrollo de las tres guerras púnicas, ¿ya? Estas guerras púnicas, pues, se desarrollaron entre Roma y los Cartagos, ¿no? Cartaginenses, ¿ya? Entre el año 500 a.C. y 250, pues, se había adueñado el sur de Italia. Muy bien, las guerras púnicas, tenemos como primera guerra púnica la disputa por el control de Sicilia y el mar Adriático, ¿ya? También Roma, pues, acá en esta primera guerra obtiene la victoria y Cartago abandona sus posiciones en esos territorios, ¿ya? Los cartagineses, pues, se desarrolló en el mar, ¿no? Como ellos eran expertos nadadores, pues la guerra culminó con las victorias romanas en Mila. Tras la derrota, los cartagineses inician la colonización de Hispania. Luego vamos a tener la Segunda Guerra Púnica en el año 218 a.C. y culmina el 201 a.C. El general cartaginés Aníbal, pues, ataca o da su inicio la toma de la ciudad costera de Sagunto por Aníbal, quien después de cruzar los Alpes derrotó a los romanos, ¿ya? Pues esto tuvo como al mando los romanos no se vencieron y se recuperaron. Estuvo al mando Escipión el Africano, pues derrota a Aníbal en la batalla de Zama, ¿ya? Roma, pues, inicia así la conquista de Hispania. Y la tercera guerra púnica, pues, se da del año 149 a.C. y 146 a.C., ¿no? Comenzó aproximadamente 50 años después de la Segunda Guerra Púnica, con el resurgir de Cartago como una importante ciudad comercial, ¿no? Roma ataca a Cartago para impedir su resurgimiento y destrucción de Cartago. Otro aporte acá, jovencito, en las guerras púnicas, pues había un senador romano en la cual decía en su frase: Cartago debe ser destruida, ¿no? Una frase en la cual él decía: de lenta es Cartago, ¿no? Que Cartago debe ser sufrida. Entonces, ¿quién es este senador romano? Fue Catón el Viejo, ¿ya, jóvenes? Tener en cuenta ello. Muy bien, jóvenes estudiantes.
Esto ha sido lo que es el tema del día de hoy, y en la siguiente semana vamos a continuar con lo que queda el resto del tema para entenderlo un poco mejor, y no olvidar desarrollar la práctica del texto, en la cual se les va a enviar a la plataforma, y su pequeño fast test. Nos vemos en la siguiente semana. Chao, cuídense.